Tenemos en línea al ingeniero Antonio Tramontana, conocido experto en marketing político, conocido analista en estrategias de campaña, con quien vamos a dialogar. Él tuvo una entrevista también el día sábado en el diario El Universo y bueno, vamos a empezar con Alcides, con Julio, para esta interesante charla sobre el anuncio hecho por el exalcalde Jaime Nebot el día jueves, pero especialmente qué deviene de ese anuncio, cuáles son las consecuencias para el tablero político electoral que estamos viendo en el país hacia el 2021. Así es que, Alcidito, empezamos la charla al darle la bienvenida a Antonio Tramontana. Así es, efectivamente. Primero saludando a mi amigo, compañero Julio Osvaldo allá en la Serra, y después también a mi otro amigo, Antonio Tramontana Almeida, a quien vamos a entrevistar. Ya el ingeniero Mendoza ha abierto la cartilla de preguntas. ¿Cuál es su opinión, Antonio, de la decisión que tomó el exalcalde Jaime Nebot de renunciar a la candidatura presidencial? ¿Cuáles son los pros y los contras de esta decisión, Antonio? Buenos días. Y complacido de compartir con ustedes tres, por ahora digo tres porque no estoy presencialmente, la entrevista. Pero antes, para contestar al CIDES, tres puntualizaciones. La primera, qué coincidencia que ayer también fue el cumpleaños de Juan José Yunes, el alcalde de San Borondón. La segunda, que en paz descanse Juan Cabero, pero la canción que le hizo a Barcelona sonó mejor y retumbó mejor que la azul. Y la tercera, para Julio, hay besos que matan y hay besos que transmiten anticuerpos y son los mejores. Entrando en materia, creo que él tiene la razón. Considero que lo que ha hecho es lo correcto y puedo decir que sin necesidad de que yo tenga que avalar lo que lo justifico. Vayamos al grano sobre lo que he planteado. Es claro que estamos pasando una pandemia que no sabemos si ya ha concluido o si va a haber un rebrote. Yo particularmente, por un trabajo que hice a San Borondón, al GAT municipal del San Borondón, con georreferenciación, con mapas dinámicos y con una precisión de datos, puedo decirles que sí me preocupa que exista un rebrote, porque he estado permanentemente monitoreando no solo el Ecuador, sino el Perú, y considerando que las campañas ahora tienen que ser de visita en visita, tienen que ser de persona a persona, tienen que ser, como quien diría, de pelo a pelo y de ojo a ojo. Jaime José tiene y va a cumplir 74 años, no con eso quiere decir que le repercute, pero sí hay que evitar el contagio para él, para su familia y para su señora madre, que en un momento determinado pudiera presentarse algún problema. Y yo me hago una pregunta que debemos hacerlos a todos. Ya cuando uno termina un ciclo que ha sido, en cierta medida lo han calificado de exitoso en cuanto a su administración, su gestión, la pregunta es, ¿por qué más? Me van a decir, pero es que tiene que ser más. Yo les digo, Michael Jordan, extraordinario basquetbolista, extraordinario, quiso jugar béisbol, ¿y qué pasó? Tenía las condiciones ideales físicas. En política hay que tener mucho cuidado en aquello que es y que puede ser. Es mi punto de vista. Lo único malo es que la expectativa subió a un límite más allá del techo en cuanto a su decisión. Y yo quiero decir algo porque no me gusta hacer leña al árbol caído. Siempre sostuve que no iba a ser candidato, a ustedes les consta, y voy a citar algo que lo pueden llamar a comprobar y verificar. En octubre del año pasado, delante de él, le dije, tú no vas a ser candidato, y estaba al lado mío Juan José Iligur, que se me rió. Y yo sabía por qué eran las razones sobradas. En todo caso, justifico, es correcto lo que ha hecho y tiene la razón en toda la decisión que haya tomado.
Que se quiera ver, pero es otra cosa. Que va a producir estragos, los tengo claros en esa decisión. Pero yo creo que él cerró un ciclo que me parece que es lo que debe ser para una persona que ha liderado en el escenario político. Hay mucho que decir y ojalá pues aquí podamos hablar del tema, porque hay que tener cuidado en que no confundamos las actitudes con C y las actitudes con P. Antonio, como yo sé que usted siempre está en la jugada política, ¿verdad? Dígame una cosa, ¿y qué le conviene ahora al Partido Social Cristiano? ¿Ir con candidato propio o con algún independiente? Como decimos los barcelonistas, tiene que morir seco. Con candidato propio, creo que es lo más certero. Pudiese ser que se cobije alrededor del binomio alguien independiente. Considero que sí debe haber aquellas personas que quieran ser candidatos por un partido que ha tenido una historia. Si usted verifica la historia del Partido Social Cristiano, en los hechos, nada más desde la existencia del partido con la preferencia de Camilo Ponce, es un partido que no ha desaparecido de la escena política como tal. Claro, habrá comentarios de que son lo que son, pero cuidado, pues cuidado, nos vamos a confundir. Yo no estoy en la defensa ultranza, no necesito defenderlo a Jaime José, o sea, los méritos le sobran a él para hacer lo que hace. No, no es una ultranza. Y además quiero decirles algo oficialmente, es la primera vez que lo voy a decir. Él cerró su ciclo y yo he cerrado mi ciclo. Yo, a partir de ahora, ya no haré consultoría política al Partido Social Cristiano. Creo que me corresponde, al igual que el retiro de él, el retiro mío, porque fui demasiado clara en su estudio de Mocoliel, decirle tú no vas a ser candidato. Yo firmé en ese momento mi defunción, porque automáticamente le decía que iba a hacer campaña por otro lado, que quede lo suficientemente claro. Eso no quita el hecho de que yo particularmente tengo un concepto alto de Jaime José Nebozadi como ser humano y discrepe, como lo he dicho y está por escrito, que discrepe y tenga una posición radical al político. En eso quedamos lo suficientemente claros él y yo, y ese es lo que he decidido, al igual que él, tener nada más lo que se llamaría posiciones, porque siempre a ustedes les repetí con claridad, yo no soy cercano a Jaime José, yo soy próximo. Hoy por hoy me quedo con el ser humano y con el político sí tendré un alejamiento, pero claro está, respetando siempre la figura que él representa. Julio. Sí, gracias Alcides, un gusto saludarte Alcides y saludar también a la gran audiencia de Atalaya. Ingeniero Antonio Tramontana dándole buenos días. Usted decía hace un momento que, como dicen aquí, refiriéndose al Partido Social Cristiano, hay que morir seco. ¿Qué significa eso? ¿Usted prevé la muerte del Partido Social Cristiano? No me malinterprete y vale la aclaración, Julio. Morir seco significa no que va a irse al diablo, sino tener el candidato, poner el candidato, tener la iniciativa, entrar a la contienda. A eso me refiero. Ya, bueno, y ahora usted que ha sido un gurú de la política ecuatoriana, ¿nos puede decir qué posibilidades, una vez que del tablero sale Nebot, qué posibilidades reales tienen los otros candidatos? ¿Quién es el favorito para usted? ¿Sabe quién es el favorito para mí? Se lo voy a decir que hasta suena hasta tétrico. En primer lugar, el COVID-19. Segundo lugar, después del COVID-19, que pulverizó a todo lo que es la política. En mi concepto, sigo pensando por mediciones que realicé en diciembre y se quedaron truncas unas que estaban comenzando en febrero a nivel nacional, pero en diciembre en Quito me di intenciones de voto a nivel de 800 casos en Quito, en todas las parroquias, y había una tendencia que prácticamente la voy a tratar de poner en términos claros. El correísmo tenía un porcentaje muy alto.
Estamos hablando diciembre del 2019, medición de 800 casos en la capital de la República, en todas sus parroquias. Si hago ante su brillante pregunta, y gracias por lo de gurú, todavía creo que aspiro por lo menos a la G, todavía no llego ni al resto. Yo diría que para mí esto va de cero para adelante. Y hasta la fecha, dentro de las posibilidades de candidatura, yo manifesté en las declaraciones del Universo del día sábado 27 que iban a ser de 8 a 10 candidatos. En mi lista, y no vamos a dar nombres, no me los pidan por ahora, tengo a 14 pero eso candidatos. pero Antonio, pero eso es lo que necesitamos, porque usted se pronuncie con el conocimiento de causa, que usted diga cuáles son sus favoritos, por lo menos 2, 3. Díganos usted entre quiénes. No, favoritos no tengo. ¿Sabe por qué? Porque si tuviera favoritos, estuviera trabajando con uno de ellos. No estoy trabajando con nadie. Estoy, como quien dice, en el circo romano, viendo cuál es el mejor gladiador para apostar. Así que soy muy claro en lo que le digo. O sea, lo único que voy a hacer es o levantar el dedo o bajar el dedo. Pero yo veo las posibilidades dentro de este aspecto, porque no solamente hay que tomar las variables económicas per se, sino que el drama sufrido, ese acontecimiento de mucho sufrimiento para familias y para ciudadanos con el COVID, ha cambiado totalmente el escenario, y tendría que hacer estudios cualitativos o focus group para saber psicológicamente qué factores hay que medir para levantar una tendencia y decir, va por aquí, o no va por aquí. Porque pero no esos estudios Antonio, hace difícil. Antonio, pero usted dice que hizo unos estudios en el mes de enero, antes del coronavirus. ¿Y qué le decían esos estudios en diciembre en Quito? ¿Qué le decían esos estudios? ¿Qué me decían? Que en la medición de intención de voto, quien tenía en la capital de la República, solo estoy hablando de capital de la República, a nivel de 800 casos, tenía mayor preferencia el correísmo. No digo el señor que tiene el apellido, el correísmo, lo suficientemente claro. Luego, después del correísmo, por lo que pasó los hechos de octubre, venían los dos señores representantes de la clase indígena. O sea, ahí es un punto de quiebre psicológico de las intenciones de voto, ya, que para mí cambiaron a raíz de marzo. Para mí hay otra medición de la realidad nacional golpeada por varios factores, entre ellos la cuarentena y el factor psicológico y todo lo que esto encierra. Antonio, dicen que el coronavirus ayudó mucho, algunas personas lo dicen así, yo sostengo todo lo contrario, al vicepresidente de la República, porque se lo vio en todas partes conversando con la gente y todo eso, pero nuestra alcaldesa ha hecho mucho más que él, y sin embargo ha bajado cuantitativamente en la aceptación popular. ¿Cómo es eso? A ver, se lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Todo el mundo tiene una mayoría, una pasión, y con las debidas disculpas para Alcides Montilla por el equipo amarillo, o sea, por Barcelona. Pero esa es la pasión de todos. Pero si un político se mete ahí, puede salir chamuscado, porque esa fiesta no es de él. Vamos al caso del señor vicepresidente. El señor vicepresidente tenía que hacer una gestión como tal, porque el mandatario tiene lo que se llamaría una enfermedad que lo vuelve vulnerable, o digamos síntomas que lo vuelven vulnerable, o un status quo que lo vuelve vulnerable, porque ya lo sabemos. Eso no le da a él el derecho a que sea visto como una figura. Eso le da nada más que eso lo tenía que hacer, eso lo tenía que cumplir. Cuidado, estamos también, aquí los factores y las variables, escúchenseme bien, hay que saberlos manejar, porque a nadie le gusta que se le metan en fiesta ajena, a nadie le gusta que se le roben la película. Yo eso sí quiero ser claro, lo estoy hablando bajo una premisa teórica de aquello que en lo que se llama conducta de los electores o psicología de los electores es clarísima. Me va a dar en cuenta esos aspectos porque son influyentes
para que las personas en un momento dado, bajo la premisa de la relación que existe psicológica, ¿por qué voto? ¿Por qué me atrae? ¿Por qué voy a tomar en cuenta? Primero debe haber una motivación, primero tiene que haber una necesidad que parte de una carencia, necesidad, motivación, un elemento perceptivo en ese momento dentro de la motivación, el perceptivo que provoca que justamente se produzca un aprendizaje y un aprendizaje provoca un resultado, que es votar por A, B, C, D o E. Entonces, esas son las cosas que están dentro de la mesa electoral, dentro del escenario electoral, que bajo la conducción de consultoría política y de un equipo muy dinámico, pueden detectar por dónde se debe caminar, porque esto está minado. Simulemos escenarios, Antonio, ¿verdad? Porque no queda más que simular escenarios. Jaime Nebot, antes de su anuncio, estaba en primer lugar en las encuestas y aparecía el candidato de Correa o del correísmo en segundo plano, en el segundo lugar. Tomó la decisión en el Nebot. Muchos dicen que esa votación se está disgregando, un poquito para allá, otro poquito para otro candidato, etcétera. En el caso del correísmo, algún poquito le ha de llegar de esa cantidad de votos que supuestamente iba a tener Jaime Nebot si hubiese sido candidato. Bueno, el correísmo en segunda vuelta, muchos dicen que es muy probable que vaya a segunda vuelta. Y ahí viene el otro escenario. En segunda vuelta, con el candidato de Correa, ya Correa está haciendo algunas comprobaciones, por ahí lo vimos a Yal, que lo están midiendo. El que vaya a la segunda vuelta con Correa va a ganar las elecciones porque van a ser todos contra Correa, o sea, el anticorreísmo. ¿Qué le parece esa simulación de escenario? A ver, mire, cuidado, nos vamos a equivocar. Hay aquí un tema que es interesante. Antes de ir a la simulación de segunda vuelta, vamos a la primera vuelta. Y vamos a situar algo que puedo yo hablarlo por ahora, al ser totalmente independiente y no tener ninguna relación profesional con ningún político, con ningún partido, que es algo que sí me preocupa. A raíz de los acontecimientos en tiempo presente, que desgraciadamente son en tiempo presente y no en pasado, con lo que ha pasado, y sigue pasando con este tema de los hospitales, yo le pregunto, ¿a quién han favorecido? ¿Acaso la figura de lo del pasado, de los 10 años, no se lava? Porque al final nos olvidamos que en esos 10 años del pasado no hay atrocidades, pero como estamos viviéndolo en tiempo presente, ¿qué es lo que van a juzgar? Hizo obras, no importa el resto, pero aquí lo que estamos jugando es un drama, en un sufrimiento, que haya sucedido lo que ha sucedido de manera como ha sucedido. Es un acto pero aberrante, o sea, que da asco y repugnante ver que cómo se ha saqueado, porque ese es el término, a los hospitales de todo el país. ¿Qué sucede? Que la ira y la indignación es en tiempo presente y el pasado no lo tengo. ¿Qué sucede bajo ese? Bueno, revive un poco, revive, no con eso quiere decir que revivió y ya ganó esta primera vuelta. Yo creo que las condiciones de primera vuelta van a ser duras, muy duras, durísimas, mi modo de ver, durísimas, es decir, como que si usted tuviera, ni más ni menos el hecho de que alguien se accidentó, y aparte que se accidentó en un accidente vial, le da un infarto, sufre una trombosis, y usted tiene que intervenir. Esa es la realidad a la que se va a vivir. Y un poco yo diría, ¿por qué simular una segunda vuelta? Si el camino no está opcionado todavía con una serie de candidaturas para decir, si pasa esto, es probable. No, porque las condiciones tienen que darse, y ahí sí la premisa es decir, sí, estamos en esta situación, esta es la tendencia. Es mi punto de vista técnico. Antonio, ¿cómo lo ve a Guillermo Lasso después de la renuncia presidencial de Jaime Nebot? Muchos dicen que él es el dueño ya absoluto de la denominada derecha y que le van a caer bastantes votos de los que muchos prometieron que se lo iban a dar a Jaime Nebot. ¿Qué le parece a Guillermo Lasso, que entre paréntesis no lo veo en las últimas encuestas en el segundo lugar, pero en el primero?
Yo creo que le van a sumar, sí va a sumar, porque de todas maneras, en lo que se refiere a la no presencia del liderazgo de este caso de Jaime José, sí le van a sumar. No creo que el endoso sea mayoritario. Algo va a llegarle, porque son tendencias que están dentro de un aspecto, el anti, los votos del uno y los votos del otro, por así citarlo, son anti todo. Entonces, sí va a sumar, pero no es que es mayoritariamente. O sea, yo creo que en las candidaturas, llámense de izquierda o derecha, hay que balancear qué cosa. La propuesta, por eso es que yo digo y manifiesto y estoy convencido, porque ya me doy cuenta de lo que puede pasar, es que el candidato que vaya a esta primera vuelta, en este escenario, tiene que tener convicción y tiene que tener actitud con C, y nuevamente repito, actitud con P. Y esto es un caso, Alcides, ya que usted me pregunta minuciosamente, le voy a responder de la misma medida, en que la candidatura y el equipo de candidatura tiene que tener un rumbo hacia dónde tiene que ir su campaña de comunicación y tiene que tener un ritmo para que la campaña tenga el rumbo. Esto no es fácil, por primera vez yo lo veo muy complicado y eso es determinante en la posición que yo tengo. Es clarísima, o sea, estoy como en el circo romano, probablemente no en primera fila, pero debo estar allá arriba en la galería, en la última fila, para ver mejor el escenario, porque armar cuestionarios y armar encuestas es súper complicado. ¿Por qué es complicado? Porque usted tiene que visitar a las personas y sus encuestadores tienen que tener cuidado, como ya me tocó vivir en la encuesta hecha a San Borondón, se vayan a contaminar, se contaminaron, un problema que las personas no están dispuestas a usted entrevistarlas, porque si las va a entrevistar también es un peligro para ellos y tiene que, o sea, se vuelve una dificultad técnica, pero no imposible para superarla. O sea, es un escenario bien complejo. Yo por lo menos ya lo viví con lo de San Borondón, y lo mío era sanitario, y lo mío era casa en casa, y lo mío era con brigadas médicas, y lo mío era entrar a las casas, y lo mío era tomarle una test de pruebas rápidas y sacar un resultado de una encuesta que me permita valorar lo que estaba sucediendo alrededor de los hogares, tanto de la cabecera cantonal como de Puntilla Satélite. El trabajo está terminado, le corresponde al ingeniero Junior, al cabeza Borondón, que se los explique porque es muy minucioso. Entonces, eso que ya lo viví, que no sabía ese comportamiento, lo tengo que replicar a lo que es lo político. Estamos en Punto de Vista. El licenciado Julio Ayala continúa en esta entrevista. Sí, cómo no. Hay una cosa que quería preguntarle, Antonio. Usted fue un hombre muy cercano como asesor al abogado Nebot. ¿Hasta qué punto es cierto aquello que se viene rumorando insistentemente en los corrillos políticos de que el candidato de las preferencias del abogado Nebot sería el actual vicepresidente de la República? No pienso, que nunca lo he visto bajo esa inclinación. Yo creo que el momento de Jaime José es un momento muy duro en lo que se refiere a seleccionar a la persona. Y lo que sí vale el comentario suyo es porque yo tengo que algo sí decirlo. La propuesta de él del 25 es una propuesta trazada. Esa propuesta la discutimos él y yo, y también él la consultó con Alberto Lajit, que pueden preguntarle. Y esa consulta debe haber sido en la elección del 2019, ¿para qué? Para que los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil peguen, ¿qué cosa? Sí, la nueva administración, la nueva gestión, cumpla con un modelo. Él ha hecho una adaptación que todavía no la entiendo, pero en todo caso la ha planteado y la tendrá que defender, pero que no es lo que verdaderamente las zonas esperan. Y vale la explicación, porque no hay que hablar y siendo mágicos. Jaime José cometió un error porque su expectativa fue la de que uno como persona quería comerse un seco de chivo y tenía el deseo de comerse el seco de chivo con un madurito, y al rato de la hora llega al restaurante y dice, ¿sabe que no hay seco de chivo y hay guatita? Claro, que es lo que me corresponde, con hambre voy, pero no quedo satisfecho. Entonces, al no quedar y hacer una relación en la parte psicológica, esa consulta
a entenderse en cuanto a su aplicación. Y yo me atrevería a decirle que si no hay... ¿Okay? Antonio, me pregunta, ¿tiene relación todo esto? No tiene relación con nada con el señor economista Otto Sonnenholder, que sí sé definitivamente que va a ser candidato. O sea, ya tengo la información que va a ser candidato y está bien, tiene todo su derecho. A pesar de que ha venido negando rotundamente que va a ser candidato. Pero bueno, Antonio, una situación. El apellido Correa está bien vendido en el Ecuador. Es un apellido que nadie, creo que en su sano juicio, lo desconoce. ¿Hasta qué punto si uno de los Correas o los dos Correas se lanzan a la presidencia de la República? Me refiero a los dos Correas que están acá en el Ecuador, es decir, a Pierina y a Fabricio. ¿Hasta qué punto ese apellido los podría ayudar realmente a tener éxito electoral? Vea, es un gran impulso. Aquí lo que hay que ver es si el señor que tiene el apellido y fue un ex puede ser candidato a vicepresidente. Ahí, si el señor es candidato porque puede, porque la ley no lo faculta, porque la ley se olvida, porque la ley se tira, se encoge, no lo sentencia, que va por aquí, titiri, bla, bla, bla. Ahí la cosa es seria, pero a lo que usted me plantea, no descarto yo la posibilidad que más se incline él por su hermana a que ocupe a alguna situación de binomio. No me atrevería a decir que primera, no lo creo. O sea, es un tipo muy sagaz, es muy astuto, maneja muy bien los números, ha aprendido mucho, y no es que le quite méritos a Fabricio, con el cual pues tiene una sagacidad tan buena como el hermano, pero desgraciadamente esa pelea que se mantiene y esa forma no sería nada bueno. O sea, hablaría debajo de la mesa de que existió lo que se conoce en la leyenda urbana como el tongo de esa pugna. Entonces, diría yo que sí, a su pregunta, la mejor opción para él sería su hermano. Una última inquietud de mi parte, Antonio. ¿Hasta qué punto hay posibilidades de que salga un outsider en esta campaña? No le veo. Sí, la única posibilidad es que constitucionalmente la persona no se posesiona el 24 de mayo y las elecciones se puedan correr, como para decir agosto. Ahí ese outsider pudiera entrar en hacerse conocer en un año, aproximadamente 8 o 10 meses, pero esa es la única posibilidad que hay. Pero hasta el momento, constitucionalmente, el presidente entrante se posesiona el 24 de mayo, si no me llevo a equivocar, y su elección termina a más tardar en abril del 2020, entrando a una segunda vuelta. Gracias, Antonio. Muy bien, queremos agradecerle a nuestro invitado, el ingeniero Antonio Tramontana, por acompañarnos esta mañana. Gracias, ingeniero. Muy bien, hasta una próxima oportunidad y les agradezco profundamente. Esperemos que no se levanten controversias con esto.